Vamos a estudiar esta función exponencial que viene dada por la siguiente regla de correspondencia. Menos 1/2 elevado a la x más 4. Primero hemos anotado aquí una tabla de valores del dominio de la función. Sabemos que esta función es una función cuyo dominio son los números reales, pero solamente hemos cogido un pequeño intervalo de los números reales para evaluarla. Evaluemos el primer valor. F de menos 3 va a ser igual a menos 1/2 a la menos 3 más 4, de donde esto sería menos, si el exponente es negativo, la base se invierte, tendría entonces 2 elevado al cubo más 4, de donde la función evaluada en menos 3 no es otra cosa que menos 8 más 4 menos 4. Este valor lo colocamos en nuestra tabla, menos 4. Vamos a evaluar ahora la función en menos 2. F de menos 2 es menos 1/2 a la menos 2 más 4, de donde tendríamos menos 2 al cuadrado más 4, de donde tendría que f de menos 2 es menos 4 más 4, es decir, 0. Este valor lo coloco acá, 0. Evaluemos ahora la función en menos 1. F de menos 1 es menos 1/2 elevado a la menos 1 más 4. Es decir, tendría menos, paréntesis, 2 elevado a la 1 más 4, de donde tendría que f de menos 1 no es otra cosa que menos 2 más 4, 2. Evaluemos ahora la función en el siguiente valor, que es 0. F de 0 es menos 1/2 a la 0 más 4, de donde esto es menos, todo número elevado a la 0 es igual a la unidad, por lo tanto tendría menos 1 más 4, es decir, 3. Cabe recordar que este par ordenado 0,3 constituye el intersecto en y de la función. Evaluemos ahora la función en 1. F de 1 menos 1/2 elevado a la 1 más 4. Esto sería menos 1/2 más 4, de donde esto me queda 7/2, es decir, 3.5, dividiendo la fracción, los términos de la fracción, 3.5. Sigamos. F de 2 menos 1/2 al cuadrado más 4. Esto es menos 1/4 más 4. Esto es 15/4, donde 15/4 equivalen a 3.75. 3.75. ¿Correcto? Sigamos. Nuestro último valor de la tabla es f de 3 menos 1/2 al cubo más 4 menos 1/8 más 4. Tendría entonces 31/8.
donde 31 octavos equivale a 3.975, es decir, 3.975. Si nos detenemos un instante a analizar nuestra tabla, nos damos cuenta que esta función tiene un patrón creciente, pero tiene un techo. Si usted observa, entre 0 y 1, la función empieza a acercarse a este valor. Si usted sigue dando valores a la x, se va a dar cuenta que mientras más crece x, más se acerca la función a 4. Es decir, la asíntota horizontal de mi función es, en este caso, 4. Para verificar eso, nosotros podemos ir al plano y graficar esta función con los puntos que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Menos 3 y menos 4. Menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí tengo un punto. Menos 2, 0. Menos 2, 0. Ahí tengo otro punto. Menos 1, 2. Menos 1, 2. Aquí tengo otro punto. 0, 3. 3 coincide aquí. 0, 3. 1, 3.5. 3.5. Por aquí. Y ahí es cuando la función va a empezar a acercarse a la asíntota. En nuestro diagrama, el valor de 4 se encuentra en ese punto. Entonces, por 4 va a pasar una línea punteada, que es lo que se conoce como la asíntota de la función. Basta darnos cuenta que mientras más crece la x, mayor se acerca la función a 4, por lo tanto, el valor de la asíntota es 4. Por lo tanto, la gráfica tendrá forma exponencial y va a tender al valor de 4. La gráfica mostrada corresponde entonces a la función f de x igual menos 1/2 a la x más 4. Una vez conocida la gráfica, nosotros podemos determinar algunos aspectos de manera visual. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son obviamente todos los reales, porque yo puedo evaluar la función en cualquier valor de x y obtendré una imagen. En cambio, el rango de la función se define en función de la asíntota. ¿Cuál es el máximo techo en este caso de la función? 4. Esto quiere decir que esta función tiene imágenes para valores de y por debajo de la asíntota, como se observa. Por tanto, el rango de la función es y menor que 4. La asíntota la asíntota horizontal será y igual a 4. El corte o intersecto en el eje de las y corresponde al punto en donde la función corta o cuando x vale 0, es decir, 0,3, como la tabla lo indica. El intersecto en y es 0,3. Y finalmente, la monotonía de esta función
Como ustedes ven, en la tabla o en la gráfica, al crecer los valores de x, crecen los valores de la función. Por lo tanto, esta función es una función creciente. Vamos a trabajar ahora con valores de ángulos en cualquier cuadrante. Recordemos que si trabajamos con estos valores, tendríamos que referirnos a 60, 30 y 45 como ángulos de referencia. En ese caso, solamente deberíamos considerar a qué signos corresponde la función en el cuadrante que se encuentra. Es decir, si yo quiero calcular el seno de 7 pi cuartos, esto sería el seno. Este valor, para tener mayor comodidad, lo voy a expresar en grados, es decir, tendría 7 pi cuartos por 180 grados equivalen a pi radianes, ¿de acuerdo? De donde simplifico, cuarta 1, cuarta 45, este valor corresponde a 7 por 5 son 35 grados, 7 por 4, 28 y 3 que llevo, 31. Es decir, esto equivale al seno de 315 grados. ¿De acuerdo? Ahora, paso siguiente, vamos a determinar en qué cuadrante se encuentra ese ángulo. Es decir, si yo estoy hablando que cada uno de mis ejes representa un ángulo, esto es 0, 90, 180 y 270, 315 grados estarían en el cuarto cuadrante, es decir, medido en sentido antihorario, este ángulo sería 315 grados, por lo tanto el ángulo de referencia en este cuadrante sería 45. Es decir, el seno de 315 equivale, como se encuentra en el cuarto cuadrante, sabemos que en este cuadrante el seno es negativo, anteponemos el signo menos y colocamos el seno de 45 grados. Voy a mis triángulos y el seno de 45 corresponde a lado opuesto sobre hipotenusa, es decir, menos raíz de 2 sobre 2. Este valor es el seno de 7 pi cuartos. ¿De acuerdo? Vamos ahora a calcular el coseno de 300 grados. Coseno de 300, nuevamente ubicamos el valor, tenemos otro ángulo en el tercer cuadrante, es decir, dibujando el ángulo, esto sería 300 grados, por lo tanto este ángulo vale 60. Ahora, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo, por lo tanto el coseno de 300 equivale a decir a más el coseno de 60. Vamos a nuestro triángulo y el coseno de 60 es 1/2. 1/2. Y finalmente, la secante de 11 pi tercios equivale a decir 11 pi tercios por 180 sobre pi, ¿de acuerdo? Pi, tercera 1, tercera 60, por tanto 60 por 11 son 660 grados. En este caso, ¿en qué cuadrante se encontraría 660 grados? Es decir, esto equivale a decir la secante de 660 grados. Veamos ahora en qué cuadrante se encuentra 660 grados. Gira un ángulo completo, está girando entonces 360 grados. Más 180 grados adicionales, tengo ahora 540. Más 90 grados, tendría entonces
630. ¿De dónde me faltarían aquí 30 grados y acá 60 grados? Es decir, el ángulo de 660 sería un ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Cuánto es ahora la secante de 660? Estamos hablando el mismo signo del coseno, positivo, secante. Por lo tanto, esto sería secante de 60 grados, que sería secante de 60, sería hipotenusa sobre adyacente, es decir, 2. Una vez que tenemos esto, vamos a nuestra expresión original. Tendría seno de 7 pi cuartos por coseno de 300 grados sobre secante de 11 pi tercios. Esto será seno de 7 pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2 por coseno de 300, 1/2, todo esto sobre la secante de 11 pi tercios, que es 2. Por lo tanto, esto me va a quedar menos raíz de 2 sobre 4 sobre 2, de donde este valor es menos raíz de 2 sobre 8.